científico. ¿Bien? Dependiendo de la carrera donde tú vayas, obviamente en San Marcos va a enfrentar ese tipo de texto. De ahí la importancia que tiene, jóvenes, ese texto. Bien, cualquier cosita respecto al encantadísimo. Bien, amigos. A diferencia de un texto humanístico, ese texto pues trata temas objetivos, temas precisos, está dirigido a un determinado tipo de público, pero usa un lenguaje universal que de alguna manera, jóvenes, todo científico va a dominar, todo científico va a tener que entender fácilmente. Entonces, ese tipo de texto utiliza palabras en sentido denotado, más no en sentido connotado, porque la ciencia, si no, se genera todo un caos respecto, jóvenes, a los términos que ella está usando o él está usando. Bien, entonces, cualquier tema o cualquier pregunta respecto a ese tipo de textos, encantadísimo. En clase. Entonces, empecemos con nuestra primera parte, la primera parte de esa clase. Los textos científicos. Obviamente, hablar de este texto científico no podía dejar pasar la oportunidad de, evidentemente, hacer una brevísima historia, aunque sea de ese tipo de texto. No tiene sentido, obviamente, referirnos a ellos si es que no sabemos algo. Yo puedo conocer de manera general qué cosa es la ciencia o cuál es el objeto principal de la ciencia, pero necesito conocer algo más sobre la ciencia. Entonces, traté de sintetizar todo ese texto en la menor cantidad posible de palabras, pero no se puede, la ciencia es amplísima. Sin embargo, eso es lo que logramos. ¿Bien? Conceptos previos. He resumido la ciencia, mira, en 3 bloques. Una ciencia clásica, antigua y moderna, la que estamos actualmente. Sin embargo, resumir la ciencia en 400 palabras es un reto de brevedad, o sea, en pocas palabras, ¿no? De brevedad y concisión. En esencia, esta historia comprende un periodo de antigüedad, otro de ciencia clásica y otro de ciencia moderna. La ciencia antigua es... La ciencia antigua creía en el poder supremo de la razón para resolver todos los problemas sin necesidad de experimentos. Y su influjo duró 2 milenios. Su principal representante es Aristóteles, que consideraba que una piedra cae más deprisa que una pequeña. Una piedra grande, según él, una piedra grande cae más deprisa que una piedra pequeña. Eso es lo que él creía, eso es lo que él pensaba. Aunque nunca se le ocurrió comprobarlo, experimentar no estaba en el espíritu de esa época, que ignoraba la verdadera relación entre la vida humana y la naturaleza. El supuesto esplendor de los tiempos antiguos solo era aplicable a clases privilegiadas, pero no a las condiciones de vida del hombre ordinario. La ciencia antigua acabó en el siglo XVI, cuando Galileo demostró que si 2 piedras desiguales se dejan caer simultáneamente, llegan al suelo al mismo tiempo. Ese experimento fue un momento clave en la historia de la humanidad. Abrió una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, inaugurando una etapa ¿ven? Las pequeñas interrupciones. Ese experimento fue un momento clave en la historia de la humanidad. Abrió una nueva relación entre el hombre y la naturaleza, inaugurando una etapa de cambio en la mente humana, que fue continuada por muchos otros. El despertar racional de la ciencia clásica clarificó las relaciones entre nosotros y las cosas del mundo visible hasta desembocar en la revolución industrial del siglo XIX, que liberó al hombre, al menos en parte de la miseria.
Cuando dice eso, liberó al hombre al menos en parte de la miseria, es que la ciencia simplifica la vida del hombre, pero así como simplifica la vida del hombre, también le va quitando espacio. Claro, va quitando puestos de trabajo. La ciencia favorece, ayuda al hombre grandemente, pero así como va desarrollándose, también va simplificando la vida del hombre, el hombre también va perdiendo espacio, va perdiendo protagonismo. La ciencia moderna comenzó a principios del siglo pasado, con descubrimientos singulares como el de los rayos X, el electrón y la radioactividad, como la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica. Desveló un mundo enteramente nuevo, no sospechado con anterioridad, porque nuestros sentidos no están hechos para verlo o sentirlo. Esta nueva ciencia permitió entender el átomo, el sol y las estrellas y aportó una idea de unidad fundamental en la naturaleza. Cambió todos los parámetros que dominaba hasta entonces la vida humana, la velocidad del caballo o el de la luz, la combustión por la fusión nuclear, la fuerza bruta por la de potentes diseños y el aislamiento geográfico por la desaparición de las distancias. La historia de la ciencia y la de la humanidad llegaron a fundirse en una misma historia. En síntesis, amigos, hablar de la ciencia, pues, es hablar de todo un conglomerado de datos. Conglomerado de datos, evidentemente, que si uno no respeta, ocurre, por ejemplo, con lo que estamos pasando. Todo es una unidad, desde el más pequeño hasta el más extenso, desde el más minúsculo ser hasta el más grandioso ser, sino que muchas veces el hombre, por dársela de Dios, perjudica, altera y ocurre lo que actualmente estamos pasando. Pero la ciencia sigue avanzando la ciencia. ¿Bien? Entonces, en esta breve síntesis, he tratado de plasmar, pues, lo que es la historia, la ciencia, la historia de la ciencia, en la menor cantidad posible de palabras, ¿no? La ciencia clásica, la ciencia antigua y la ciencia moderna, y las implicancias que esta obviamente tiene para con la humanidad. Ahora sí, una vez detallado eso, parte de la historia de la ciencia, ahora aboquémonos a investigar algo más sobre ella. Como todo concepto general, la etimología de la palabra ciencia. Pero antes de hablar de la etimología en sí, precisamos, la palabra científico deriva de científicus, que significa persona que hace ciencia. Mientras que la palabra ciencia sale del latín escientia, que quiere decir conocimiento. Conocimiento. ¿Qué es un texto científico? Es una producción escrita que aborda conceptos, teorías o cualquier otro tema con base en conocimientos científicos a través del lenguaje. Profeta, me parece que usted evidentemente está cometiendo un hierro porque repite frecuentemente, por lo menos en ese párrafo, la palabra científico. Es una producción escrita que aborda conceptos, teorías o cualquier otro tema con base en conocimiento científico a través del lenguaje científico. Una característica de la ciencia es usar palabras en sentido denotado. No puede hablar palabras en sentido connotado, entonces no se va a usar sinónimos acá, por ejemplo. Porque una cosa es hablar de un longevo y otra cosa es hablar de un senil. Son dos seres completamente diferentes. Es verdad, ambos tienen avanzada edad, pero tienen características distintas. Uno tiene más años que el otro. Uno tiene menos facultades físicas que el otro. Entonces, yo no puedo usar sinónimos en la ciencia. O me refiero al senil o me refiero al longevo, pero no debo usarlo como sinónimos, porque el otro científico va a entender otra cosa. Y entonces vamos a terminar siendo o haciendo cualquier cosa menos ciencia.
Todos los científicos del mundo que tratan de buscar una cura para este coronavirus trabajan con la misma cepa. Cada uno aborda distinto tipo de estudio. Todos usan el mismo procedimiento, pero trabajan con la misma cepa. Lo que ruegan nomás es que no cambie, que no mute ese virus, porque si muta todo se viene abajo, todo lo investigado. Es por eso que tratan de correr, tratan de pasar y de tenerlo ahí nomás. Entonces, en un texto científico, si va a repetir N veces la misma palabra, lo va a hacer. Y no es porque carezca de palabras o tenga pobreza léxica, sino es que en la ciencia no debe haber, evidentemente, dobles interpretaciones ni dobles significaciones. Necesariamente se refiere al mismo tipo. Por eso es que incluí para hacer esa explicación el término científico. Estos textos presentan las realidades físicas del mundo, así como principios y leyes que gocen de validez universal. Así es. Lo mismo, la misma sustancia que utiliza el científico peruano, lo utiliza el científico de Chipre, de Moscú, de China, de Corea, de cualquier lugar del mundo. Por eso usa un lenguaje universal. Un lenguaje universal. Los textos científicos presentan el desarrollo de un contenido de forma sistemática, como resultado de una investigación previa, aportando pruebas y resultados, por lo que el tema puede ser verificado o comprobado posteriormente mediante leyes científicas o hipótesis, como siempre un servidor, Carlos Mauricio Romano, que es el que hace este trabajo. Todo texto científico tiene sus características. Bien, tiene sus características. Aquí, por ejemplo, mostramos algunos. En este caso, primero la estructura de un texto científico. La estructura de todo artículo científico, o sea, de los párrafos que nosotros leemos, que vamos a leer, que estamos leyendo. Todo texto científico tiene esta estructura. Tiene una introducción donde presenta el tema de manera general y lo que se habla de ese tema, la introducción, donde explica la idea principal del tema, se escribe de forma interesante para incentivar al lector. Todo texto científico es un texto deductivo. Profeta, ¿qué habla Sensei? O sea, va desde la idea más general y termina en la idea más particular. Es un texto metodológico. Luego viene el desarrollo, donde aparece toda información, se exponen los detalles, el análisis y algunos ejemplos. Y finalmente la conclusión, donde se escribe lo aprendido de la investigación, además de un resumen del tema. Es la estructura lógica de un texto científico: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Qué características tiene un texto científico? Eso es importante para poder diferenciarlo del texto humanístico. Yo sé que en el texto humanístico el tema principal es el hombre, usa palabras en sentido figurado, connotado, denotado, no necesariamente va a ser verificable, no necesariamente va a ser reformulado, en cambio en texto científico sí. Puede ser redefinido, reestructurado, modificado. Bien, esa es su forma de ser un texto científico. En un texto científico nada es absoluto, nada es concluyente. Siempre se va a dejar un margen de error y un espacio para que el otro científico siga investigando a partir de ella. Primera característica, claridad. Todo texto científico se caracteriza por ser claro, preciso. Oraciones bien construidas, orden de las ideas sin ambigüedad. Vital en un texto. Precisión, no debo divagar,
debe ir de frente al punto. Evitar el uso de términos ambiguos o la subjetividad. Así es, eso no debe existir. Si no, generamos un desorden total en el desarrollo de la ciencia. Todo lo que propone la ciencia es verificable. Es verificable, es reformulable. Todo lo que hace la ciencia es perfectible. Profeta, ¿qué es eso? O sea, todo se va a perfeccionar. Nada es absoluto. Por más famoso científico que lo haya propuesto, igual va a tener que verificarse, va a tener que examinarse, va a tener que reformularse si se cometió algún hierro. La veracidad de los enunciados del texto deben poderse comprobar por medio de leyes científicas o mediante hipótesis. La universalidad, todo lo que brinda o hace la ciencia es en favor de la humanidad. Por lo tanto, lo mismo que se crea en Rusia sirve aquí en América, sirve en Oceanía, sirve en el Ártico, sirve en todo el mundo. No solo, si yo creo un medicamento, no es solamente para la comunidad alemana, sino es para todo el mundo. Por lo tanto, todo lo que hace la ciencia es universal. No es para un determinado país, sino para la humanidad en general. Es por eso que usted habrá comprobado que las vacunas que se hacen en Inglaterra, en Norteamérica, en China, ¿bien? Se experimentan en el mundo. Ya se experimentó allá, ahora se tiene que experimentar en otra ciudad. Porque si ocurre algo, evidentemente pues se tiene que reestructurar. Por eso es que cuando hay al más mínima reacción negativa, paran la investigación para seguir investigando y modificando. Los hechos tratados deben ser comprendidos. Los hechos tratados deben ser comprendidos en cualquier parte del mundo. Se usa una terminología que se pueda traducir con facilidad a la lengua. Esos términos científicos también se denominan tecnicismos. Son unívocos, pues designan una única y precisa realidad. O sea, muchos de estos términos son monosémicos, son denotativos. No puede haber conceptos connotativos. He ahí la característica, he ahí la diferencia con un texto humanístico. Obvio, la objetividad se da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones. Entonces, esos tres elementos son vitales comunes en un texto científico. Claridad, verificabilidad, objetividad, precisión y universalidad. Para no olvidarnos, los textos científicos son el desarrollo de un contenido en forma sistemática, que el obtenido gracias a una investigación y exponiendo pruebas y obteniendo resultados. Esto es básico. Investigación exponiendo pruebas y obteniendo resultados. Un texto científico utiliza un vocabulario especializado y un tono formal, lo que facilita el acceso a información y su consiguiente comprensión. Un ejemplo rápido de un texto científico es la definición del diccionario de la Real Academia Española, donde se utilizan palabras formales y técnicas para entregar una certera definición. Por lo tanto, hay una variedad de textos científicos. Por ejemplo, la Constitución Política del Perú o del mundo, ¿bien? De países, es un texto científico. ¿Por qué, profeta? Porque es producto de una investigación. Si favorece o desfavorece lo que se va a proponer ahí. Si beneficia o causa perjuicios. Es un texto científico. El diccionario es un texto científico.
La definición de muchas de las palabras que propone el diccionario es un texto científico. Las monografías son textos científicos. Las asignaciones son textos científicos. La tesis es un texto científico. Entonces hay una variedad de textos científicos, una hemorragia de textos científicos. Todo lo que tenga que ver con la investigación o sea producto de la investigación es considerado o catalogado como un texto científico. La medicina, la matemática, la biología son textos que desarrollan, evidentemente que se desarrollan a partir de la investigación. Por lo tanto, serán textos científicos. Un ejemplito. Primer ejemplito. El síndrome de la billetera se produce por la comprensión del nervio ciático a la altura del músculo piramidal situado en el glúteo. Ahí veo un punto, hago una pausa, analizo y capto el tema. ¿Quién o qué se produce por la comprensión del nervio ciático a la altura del músculo piramidal situado en el glúteo? El síndrome de la billetera. Ese es el tema. Hasta ahí me hablan de la causa del síndrome de la billetera. ¿Cómo se origina el síndrome de la billetera? La mayor cantidad de textos científicos que tú vas a desarrollar o leer son textos expositivos y por ahí algunos descriptivos, pero casi todos son, mira, expositivos. Y casi todos son textos deductivos, o sea, va de lo general a lo particular. Explicación. Esta lesión es muy habitual, sobre todo en hombres que pasan muchas horas sentados y se ve agravada por la costumbre de llevar la cartera en el bolsillo, o sea, la billetera, en el bolsillo trasero de los pantalones, debido a la cantidad de tarjeta de plástico duro, DNI, documentos, una cartera misia, una billetera misia. Tiene boletitos, tiene tarjetita del MOI, su tarjetita de crédito, más chucherías. No. Lo cierto es que esa cartera está misia, pero es voluminosa. Nada ahí. Entonces eso, evidentemente, hace que cuando uno aplasta o se sienta constantemente con esa billetera, hace pues que uno aplaste el nervio ciático y ese pues origine esa enfermedad llamada el síndrome de la billetera. ¿Por qué? Porque causa una comprensión total, ¿no? Que hacen que la cartera doble o triplique su tamaño. Ahí te siguen explicando de manera mucho más precisa cuál es la causa para que se origine el síndrome de la billetera, ¿sí o no? Estar sentado y además de ello, sumarle pues cuando hay una billetera misia llena de cosas y entonces hace voluminosa y uno a la plaza y se va generando ese enfermedad. El aumento de presión en la zona provocada una irritación al nervio ciático, que a su vez produce un dolor agudo que se irradia a lo largo del recorrido del nervio y puede ser ascendente hacia la zona de la columna lumbar o descendente, llegando hasta los dedos de los pies, aunque puede quedarse localizado en el hueso trasero de la rodilla. Ahí, en esta última oración que acabo de leer, hablan de las consecuencias, ¿ya? Hasta hace ratito me hablaban de las causas, ahora hablan de las consecuencias. Segundo párrafo. Al sentarnos sobre la voluminosa cartera, se produce la elevación de un lado de la pelvis, que hace que la columna lumbar responda con una inclinación lateral hacia el lado elevado. Esa postura mantenida durante muchas horas supone una demanda mecánica crónica a las vértebras, discos, ligamentos y músculos de la zona lumbar y como consecuencia aparece el dolor. Por lo tanto, clase, en este texto nos habló dos cositas del síndrome de la billetera.
obviamente es un texto científico, es un texto expositivo y es un texto analizante. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de textos que yo te decía son deductivos. Va de lo general a lo particular. Expositivo porque te están explicando el origen del síndrome de la billetera, o sea, las causas y además las consecuencias. ¿No es cierto? Es un texto científico, claro está. Texto 1. ¿Cuál es el tema central del texto? Ya. El tema es el síndrome de la billetera. Recuerda que cuando te hablan del tema central, señor, señorita, y tú también escucha, el tema es una cosa, el tema central es otra cosa. El tema es de quien se habla. Pero ¿qué cosa se habla centralmente de este tema? Sí, no. El síndrome de la billetera, ese es el tema, no es el tema central, ese es el tema. ¿Qué cosa me hablan del síndrome de la billetera? Las causas, ¿sí? La causa, ¿bien? La causa. Pero no solo eso, también te habla las consecuencias, ¿bien? Las causas y las consecuencias. ¿Y cuál será la idea principal? ¿Bien? Ese es el tema central, pues. Las causas y las consecuencias. ¿Y cuál será? Mira, la idea principal. ¿Cuál de esas dos? ¿Cuál crees tú que al autor le gustaría informar más? ¿Las causas o las consecuencias? ¿Qué dices? Vamos, apóyame, Claudio. ¿Cuál crees que sería la idea principal? ¿La causa o las consecuencias? ¿Cuál será la intención principal del autor? ¿Cuál crees que nos quiere informar principalmente el autor? Háblame. Porque yo creo en ti, porque yo creo en ti. Ya, buena, buena, gracias. Te agradezco, doctor. ¿Bien? No, pero hay una de esas es más importante, pues. Porque de ahí viene la idea principal del texto. ¿Cuál es la idea principal de este texto? ¿Las causas del síndrome de la billetera o las consecuencias? ¿Cuál será la intención principal del autor? No te leo. Habla, habla. Como Gareca, participa, participa. Así es, doctor, claro, pues. Aquí lo que le interesa es advertir, por si acaso, estas son las consecuencias del síndrome de billetera, ¿no? Entonces, ya tú ves si tienes su cartera voluminosa y si sigues haciendo esa acción de sentarte sobre, obviamente, esa cartera voluminosa, ¿no? Porque las consecuencias son fatales, ¿no es cierto? Entonces, la idea principal aquí sería justamente las consecuencias del síndrome de la billetera a causa de la comprensión al nervio ciático. Eso sería la idea principal. Eso es lo que principalmente el texto te quiere decir, informar. Las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias, ¿sí? Del síndrome de la billetera a causa de la compresión al nervio ciático. Esa era, pues, la idea principal. Y el tema central era las causas y las consecuencias del síndrome de la billetera. Eso es lo que se hablaba centralmente. Segundo textito. La primera sorpresa es que el término en inglés hacker se refería en tiempos antiguos a alguien que fabrica muebles con un hacha. Hasta ahí, sí o no, nos hablan del
del término, de la palabra hacker y su significado real, original. Con la llegada de la informática se comenzó a aplicar a los más entusiastas capaces de exprimir todas las posibilidades de los ordenadores. Y tal como recogió Eric Raymond en su libro El nuevo diccionario del hacker. Raymond ya apuntaba a algunas de las características principales de esos computer enthusiasts, como su ansia por superar retos, hacerlo de forma ingeniosa o incluso artística y haber desarrollado un entendimiento con los ordenadores superior a la de la mayoría de los usuarios. Como se observará, se habla de la palabra hacker, su significado inicial, pero cuando aparece la informática parece ser que se coge esa palabra, pero empieza a modificarse su significado. Ya empieza a adquirir otras características ese significado inicial de hacker. Cuando dice acá, ¿no? Con la llegada de la informática se comenzó a aplicar a los entusiastas capaces de definir todas las posibilidades de los ordenadores, tal como recogió Eric Raymond en su libro El nuevo diccionario del hacker. Raymond ya apuntaba a algunas de las características principales de estos computer enthusiasts, como su ansia, mira, esa es la característica del cómo se va formando el hacker en el mundo informático. Ansia por superar retos en cualquier área del saber, hacerlo de forma ingeniosa o incluso artística y haber desarrollado un entendimiento con los ordenadores superior a la de la mayoría de usuarios. O sea, eran personas que de alguna manera pues se formaron retos y exprimían todo lo que se podía hacer con la máquina o todo lo que podían hacer ellos con la máquina. Con el tiempo, muchos de estos retos incluyeron vulnerar la seguridad de algunos sistemas informáticos, para lo cual un término más apropiado sería los crackers o vencer a los malvados compañías telefónicas. Y ahí surgió el término freakers, expertos capaces de llamar sin pagar, entre otras cosas. Entonces, la palabra hacker que actualmente usamos, pues, nace a partir de un término que era totalmente ajeno a lo que actualmente se hace, ¿no? Y inicialmente era como un juego, pero como los juegos fueron superados rápidamente, entonces ahora vulneremos la seguridad de tal o cual, ¿no? ¿No ves que conocían bastante computación estos patitas? De aquella época data el libro Hackers, héroe de la revolución informática, donde Steve Levy retrató perfectamente a hackers muy variados, creadores de videojuegos, ingenieros que jugaban con maqueta de trenes o los creadores de los primeros ordenadores personales. Bueno, ahí pues se origina el concepto hacker y la variación de su significado. No debería ser complicado también responder estas preguntas. En esencia, el texto desarrolla el tema de el concepto de hacker elaborado por Raymond. Bien, el concepto ya existía, él no elaboró, él simplemente usó y investigó cómo varió su significado. Eso sería falsa, como tú observarás, no concuerda con lo que estamos leyendo en el texto. La evolución de los términos, evolución, hay un solo término, habla bien, se habla de un solo término, hacker, nada más. La distinción entre el hacker, el cracker y el freakers, nada que ver. Más bien diciendo, para estos casos es importante ese término. Para este caso es él. Pero hacker es una cosa, es distinto. Es mucho más general. Da la tecnología que posibilitó la existencia de los hackers.
habla netamente del cambio de significado de la palabra hacker. La génesis del significado actual del término hacker, así es, claro. ¿Cómo se fue afianzando y cómo es actualmente el concepto hacker? La respuesta era la de emoción. La de emoción, definitivamente. Medularmente, el texto señala que el término hacker se refiere principalmente a individuos. Medularmente, el texto señala que el término hacker se refiere principalmente a individuos, ¿sí o no? A unos individuos que son haces en la informática. Si habían ingenieros, ¿bien? Que son unos haces, que saben muchas cosas sobre informática, saben al derecho y al revés sobre la informática. Así es, muy bien, lo máximo, doctor, muy bien, Torres. Entonces, dime tú, decime vos. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra respuesta entonces? Medularmente, el texto señala que el término hacker se refiere principalmente a individuos que solo tienen una única habilidad, su deseo de resolver problemas complejos. Falso, tiene muchos retos, se plantea muchos retos. Cuya principal actividad laboral se vincula a crear muebles de jazz, nada que ver, ser antiguo. Caracterizada por un ansia de retos y un dominio notable de las computadoras. Ya, podría ser esa. Bueno. Entusiastas capaces de exprimir sus ordenadores personales de manera parcial. No, total. Que se esfuerzan por fabricar videojuegos, nada que ver. La respuesta la C de casita. De casita. Siguiente textito, mira. El tiburón de Groenlandia es una especie emblemática del Océano Ártico. Es el vertebrado más longevo que se conoce, según un estudio científico publicado el pasado viernes en Science. Ese tiburón de crecimiento lento, de más de 5 metros de longitud, tiene una esperanza de vida de un mínimo de 272 años y un máximo de 512 años, según los investigadores que han analizado 28 hembras de esta especie conocida científicamente como Somnius microcephalus. En ese primer párrafo, obviamente, el tema es el tiburón de Groenlandia. Ese es el tema. El tiburón de Groenlandia. Disculpen. Ahora, ¿qué cosa nos habla del tiburón de Groenlandia? Tres cosas. Uno, que es el ser más emblemático, dice, es la especie emblemática del océano Ártico. Oiga, emblema, literal, ¿qué es esa? Insignia, bandera, o sea, símbolo que representa a Groenlandia. Es el vertebrado más longevo que se conoce, según estudios, más longevo, o sea, tiene tantos años como el mar. Más longevo que se conoce, según un estudio científico publicado el pasado viernes en Science. Ese tiburón de crecimiento lento, una característica, o en todo caso otra, de más de 5 metros de longitud, tiene una esperanza de vida mínima de 272 y un máximo de 512 años. Si tú observas esa partecita, se vincula con el vertebrado más longevo. Si tú ves, entonces la autoría va puntualizando eso. Según los investigadores que han analizado 28 hembras de esta especie, conocida científicamente como Somnius microcephalus. Tres cosas, ¿sí o no? Veamos el segundo párrafo. Tendemos a pensar que los vertebrados viven aproximadamente tantos como nosotros, súmale o réstale 50 años.
En ese párrafo, en esta primera oración del segundo párrafo, también hacen alusión al tiempo de vida del tiburón de Groenlandia. Sin embargo, el tiburón de Groenlandia actualmente vivo puede que naciera el siglo XVI o XVII, mientras que no hay un solo ser humano vivo que haya nacido entre el siglo XX. El método de datación hará época, según expresa en un comunicado la Universidad de Copenhague, que participa en la investigación del equipo de biólogos marinos de la Universidad de Copenhague, dirigido por Julius Nielsen, ha realizado una datación por radiocarbono del núcleo de la parte central del cristalino. De cada uno de los 28 ejemplares, el centro del cristalino no cambia desde su nacimiento del tiburón, y por eso la composición química del tejido permite conocer la edad del animal. Utilizamos métodos de datación por radiocarbono, pero combinados con una forma totalmente nueva, declara Nielsen. En este segundo párrafo también puntualizan bastante la edad, o sea, la longevidad. Están tratando de constatar si efectivamente es el más longevo. Y así empezó el primer párrafo y así va avanzando en este segundo párrafo. Tercer párrafo. El estudio también supone un hito importante en los programas de conservación de esa especie. El estudio también supone un hito importante en los programas de conservación de esa especie. O sea, no solo se quiere saber su edad, también parece ser que se quiere proteger esta especie. Los tiburones de Groenlandia son uno de los tiburones carnívoros más grandes del planeta. Y su función como superdador en el ecosistema ártico se ha pasado completamente por alto. Ahora tiene sentido lógico. ¿Por qué es que se debe cuidar a ese animal, no? Porque cumple una función vital dentro del ecosistema. ¿Por qué hay que conservarlo? ¿Por qué entonces ahora se entiende que es el emblema del Ártico, de Groenlandia? A diferencia de otros animales, seguramente ese es mucho más grande, cumple una función importante, por lo tanto, pues es el animal representativo, parece ser, de Groenlandia. Miles de ellos acaban capturados accidentalmente por todo el Atlántico Norte. Accidentalmente. Por lo que espero que nuestro estudio sirva para prestar mayor atención a esa especie, concluye Nielsen. Pero eso mismo que hice aquí al final está también, mira, aquí al inicio de este tercer párrafo. El estudio también supone un hito importante en los programas de conservación de esa especie. Por lo que espero que nuestro estudio sirva para prestar una mayor atención a esta especie, concluye Nielsen. Bien, ya sé que habla del tiburón de Groenlandia, ya sé que se habla tres cosas puntual y se agrega algunos datos, pero lo que más resalta aquí es la cantidad de años que vive ese tiburón de Groenlandia, ¿sí o no? Lo hice en el primer párrafo, el segundo párrafo, y luego pues agrega que es de lento crecimiento. Y también al final dice que al cumplir una función vital en ese en ese océano, a ver, vamos con las super preguntas. Vamos con las preguntas. ¿Cuál es el tema principal? Vamos, lúcete, a ver, vamos, vamos. Quiero sentirme extasiado. Vamos, amigos. ¿Cuál sería la posible respuesta aquí?
¿Cuál es el tema principal? Repito, una cosa es el tema y otra cosa es el tema principal. En este caso, el tema es el tiburón de Groenlandia. Pero ¿qué cosa se habla principalmente del tiburón de Groenlandia? En el primer párrafo, el segundo párrafo lo menciona. Por lo tanto, bien, gracias, señorita Carla. Muy amable, señorita Lisette Carla. La diferenciación cronológica entre diversos tiburones, no hay diversos, se habla netamente del tiburón de Groenlandia, ¿no? Por lo tanto, la está recontra descartada. La caza indiscriminada del tiburón de Groenlandia, no hay caza indiscriminada, de casualidad lo atrapan. Las últimas investigaciones sobre tiburones, sobre el tiburón de Groenlandia, no tiburones. Falsa. El largo periodo de vida de algunos tiburones, solo el tiburón